Hola, reciban un cordial saludo desde AFADECO, todos los programas de economía a nivel nacional. Estamos en esta serie de conversaciones que está realizando la asociación en torno al Día del Economista. Ustedes saben, el Día del Economista se celebra el 3 de julio a nivel nacional y hemos querido realizar una serie de conversaciones con profesionales de economía de alta trayectoria que nos vienen a contar justamente toda esa experiencia que han logrado adquirir a lo largo de su vida profesional como economistas. El día de hoy le damos la bienvenida a Juliana Gelo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Juliana, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Qué bueno, Juliana. Pues nada, la conversación que vamos a tener el día de hoy es una conversación muy tranquila, muy suelta, con el objetivo de conocerte, conocer esta trayectoria académica y profesional que tienes, que nos cuentes cómo ha sido esa vida tuya y realmente agradecerte por este espacio. Recordarles que esta conversación ustedes la van a poder ver de forma continua en el canal de YouTube de AFADECO, con el objetivo de que siempre puedan entrar y consultar lo que estamos conversando el día de hoy. Pues nada, Juliana, arranquemos entonces hablando acerca de, pues primero un poco de tu vida, lo que tú nos quieras contar en torno de pronto a tu infancia, tu juventud, cómo fue, cómo creciste, cosas en torno a tu familia. Bueno, pues yo nací en Bogotá hace unos cuantos años ya. Me crié en una familia muy unida, muy amorosa. Mis dos papás, pues mi papá y mi mamá trabajando al 100%, muy presentes, muy pendientes siempre. Con mis hermanos, buenísima relación. Entonces somos una familia muy unida, en donde nos resaltaron e inculcaron valores desde muy chiquitos. Entonces realmente mi infancia la recuerdo como una infancia feliz. Yo fui una niña feliz, crecí en un entorno sano, saludable, amable, en donde mis papás nos apoyaban todo el tiempo en lo que quisiéramos hacer, eh, siempre diciéndonos que si íbamos a hacer algo lo hiciéramos bien, de la mejor manera, de manera respetuosa, honesta, trabajando duro, y que íbamos a lograr lo que nos propusiéramos. No nos pusieron limitaciones en nuestros sueños ni en lo que queríamos hacer. Por eso recuerdo mi infancia muy, muy feliz. Como te digo, en una familia muy unida, y no solo al núcleo familiar, sino además en la casa de los abuelos, de parte materna y paternos, familias muy unidas, y eso me llenó de tranquilidad y de felicidad. Entonces así fue mi infancia. Qué bueno, qué bonito. Se podría decir que una familia tradicional bogotana con unos lazos, digamos, muy cercanos entre todos, ¿no? Exactamente, y ahí para apoyarnos en las buenas y en las malas, pues porque no todo ha sido color de rosa, de acuerdo. Pues, pero estamos ahí siempre todos para todos. Qué bueno, qué bonito. Juliana, no sé si tengas de pronto alguna anécdota en particular que te haya marcado justamente en ese proceso, digamos, de tu infancia y de tu juventud, que quieras contarnos un poco con tu familia, con tus hermanos, bueno, no sé. No, yo creo que anécdota puntual como tal, no, es los lindos recuerdos que tengo de los almuerzos los domingos en la casa de los abuelos, en los sábados en la casa de los abuelos, los paseos familiares, pero algo así muy puntual no, es como recuerdo mi infancia, la recuerdo llena de momentos felices, compartiendo con personas que lo quieren a uno y que uno quiere por sobre todas las cosas. Qué bueno, súper, Juliana. Bueno, digamos que en ese proceso ya cuando uno va creciendo, se va haciendo adolescente y comienza a definir, digamos, gustos, por incluso actividades que no tengan que ver nada con, digamos, las decisiones que tomaste en torno a tu profesión y lo demás. ¿Cuáles son esos pasatiempos, esos hobbies? ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? A mí me gusta mucho cocinar. Me gusta comer y cocinar. Y precisamente yo creo que parte de la razón de la unión familiar ha sido esa, que recuerdo en mi infancia. Mi abuela cocinaba delicioso, mi mamá cocina delicioso, yo cocinaba con ellas,
Entonces me encanta cocinar, me encanta conocer culturas Sí. a través de su diferente cocina. Entonces en la medida en que voy a un sitio a pasear, me encanta saber qué comen, explorar los mercados, aprender recetas, después venir a intentarlas para compartirlas precisamente con mi familia, mis amigos. Creo que es un momento en el cual uno puede, o sea, aprender de otras culturas, pero además compartir con las personas que tú quieres. No, qué interesante. Y fíjate que justamente la cocina termina siendo todo un plan, o sea, si uno, digamos, lo estructura de tal forma, es un plan para compartir, para trabajar en equipo, ¿no? Para construir algo juntos y pues termina siendo, digamos, un espacio bien bonito para conocernos también, Juliana, ¿cierto? Sí, exacto. Bueno, Juliana, volviendo un poco al tema familiar, me gustaría de pronto que nos contaras si existe, digamos, generalmente, eh, padres, familia o incluso personas allegadas terminan siendo una influencia en torno a las decisiones que las personas toman en su vida. De hecho, hay estudios de economía de la educación que dicen que la educación de padre y madre termina influenciando de forma positiva las decisiones o incluso los resultados académicos que toman los estudiantes, ¿cierto? O que tienen los estudiantes. ¿Tú de pronto tienes algún referente justo en tu entorno familiar o personas cercanas que te hayan dicho, mira, yo la verdad me sentí influenciada por esta persona en algún momento? En términos de académicos, sí, o sea, no específicamente de estudiar economía. Eran, o sea, mis abuelos, mis papás, personas muy trabajadoras, siempre. Y como te decía, siempre encontré en ellos el apoyo diciéndome, o sea, si vas a hacer las cosas, hágalas bien, ¿sí? O sea, entonces, ¿te gustan las matemáticas? Entonces estudia y haz las cosas bien. ¿No te gusta, por ejemplo, el derecho? Mis papás son abogados. Ajá. El derecho, no tienes que estudiar derecho, o sea, si quieres estudiar otra cosa, hazlo. Vamos a tener te vamos a apoyar siempre en todo ese proceso, pero lo que escojas, escógelo porque te interesa, porque te gusta, y si lo vas a hacer, hazlo bien. Si después no te gusta, pues puede uno ir replanteando su vida, porque pues al final también a uno nunca le sale todo como uno quiere, uno se tiene que replantear en la vida, pero yo creo que más que influenciar para estudiar economía como tal, es el influenciar para hacer cosas interesantes de la mejor manera posible, viendo el ejemplo de personas que les encantaba lo que hacían y trabajaban duro por lo que querían y por sus sueños y pues por estar bien. Okay. Súper interesante. Fíjate que eso que tú acabas de decir es algo que nosotros resaltamos mucho porque generalmente cuando uno hace lo que realmente le gusta por aquello que tiene esa pasión y esa venita, como se dice popularmente, es cuando las cosas salen mejor. Y es importante tener claro eso, que debemos estar donde queremos estar, ¿cierto? Y así no se hacen sacrificios, sino que realmente es un gusto por desarrollar cualquier actividad. Y eso es realmente muy valioso, o sea que tú consideras que tus abuelos, tus padres terminaron siendo como ese referente en torno a que tomaras libremente decisiones, no solamente en la carrera, sino en términos generales. En general, sí. Y mis hermanos también, yo tengo un par de hermanos mayores y ellos también, o sea, uno moldea también el ejemplo, claro. Y ese era el ejemplo que mis hermanos mayores también me estaban dando. Perfecto, ¿no? Qué bueno, Juliana. De verdad, gracias por compartirnos estos temas personales. A veces yo sé que no es tan fácil uno hablar de cosas propias y sobre todo de estos recuerdos de la infancia y demás. Muchísimas gracias por contarnos este tipo de anécdotas. Bueno, recordarles a las personas que nos están viendo, esta entrevista que ustedes están viendo en este momento la pueden ver de forma constante en el canal, en las redes sociales de AFADECO, en el canal de YouTube de la asociación. Juliana, entonces ahora sí pasemos un poco a Juliana, continúa creciendo, llega a la adolescencia y ahora sí hay que tomar una decisión en torno a, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque es una decisión realmente relevante para todas las personas porque uno toma la decisión de emprender y aprender una carrera y con esa carrera estás para toda la vida. Entonces es una decisión realmente importante
para las personas. ¿Qué te llevó a ti a pensar algún día, saliendo del colegio, yo quiero ser economista, tengo esa vena social, tengo esa vena por investigar cómo ese proceso de la asignación de los recursos? No sé cómo llegaste a entender esto. Esa decisión es difícil, sí, porque uno tiene 17 años, está en el colegio, y la verdad, toca ser un poquito honesta, fue un poco por descarte. Sí. Yo tenía claro que, por ejemplo, los temas de ciencias biológicas y de medicina no era lo mío. O sea, yo ya había descartado por ahí porque me angustia, así ver sangre y eso como que no, yo creo que no tengo la personalidad para eso, me da como mareo y todo cuando estoy en un hospital. Entonces yo clara, o sea, rápidamente identifiqué que por ahí no era. Era buena en matemáticas en el colegio. En algún momento personas de mi familia habían trabajado en el sector financiero, entonces dije, bueno, pues esto puede ser como interesante. Había visto en el colegio en algunas clases de economía, entonces como que en ese momento mi pensamiento no era tan sofisticado, pero estaba pensando, bueno, economía puede mezclar matemáticas con un poco de tema de punto social, que en ese momento no lo tenía tan claro. Me gusta lo que había visto en el colegio y decidí que era economía. Tal vez como muchos entrando a economía exactamente uno no sabe qué es economía, claro. Sobre todo cuando está como tan chiquito. De pronto las generaciones hoy en día son más sofisticadas y ya lo tienen más claro, pero yo en ese momento no era, o sea, no era tan obvio que era ser economista. Entonces cuando entré a estudiar economía, yo me imaginaba en ese momento, bueno, pues puedo trabajar en un banco, en una comisionista de bolsa, en algo más del sector financiero. Que efectivamente después de estudiar economía por largo tiempo, pues me doy cuenta que lo podría hacer, lo puedo hacer, pero que la economía va más allá de solo el sector financiero. Y eso lo fui aprendiendo a lo largo de la carrera y conociendo a los profesores, y pues hoy en día pues lo que hago. Ajá. Interesante. Y mira que tú nos has llevado a un punto bien relevante en torno a que, claro, nosotros, las personas saliendo del colegio, pues todos debemos tomar decisiones en torno a qué queremos hacer, si continuamos estudiando, nos hacemos profesionales, otros tomarán la decisión incluso de trabajar, pero todavía somos, digamos, muy inexpertos en torno a tomar una decisión con suficiente información, y eso es normal, es decir, nos pasa a todos, ¿sí? Y el hecho, digamos, de tomar la decisión de estudiar economía, pues también te permite como abrir un horizonte nuevo, a un campo bastante amplio, que te permite después tomar la decisión de en qué sector de la sociedad quisieras estar. Claro que de eso uno se va dando cuenta en la medida que va avanzando, no es el momento de tomar la decisión. No, Juliana, muchísimas gracias. Ya cuando eres estudiante de economía, y entonces comienzas a descubrir justamente el tema de la economía, de la ciencia social, de la aplicabilidad que tiene esto en la comunidad, de cómo el economista trabaja para generar ese bienestar social en la sociedad, temas de políticas públicas, claramente temas financieros, pero temas también de economía industrial y sectorial, que fundamentalmente por allí nos movemos. ¿Cómo fue ese trasegar, ese camino que realizas en la universidad? Comienzas, llegas a un nuevo mundo universitario que es completamente diferente a lo que es el colegio, claramente. ¿Cómo te va arrancando estudiando economía? Empiezo no bien, ¿no? Pues porque, como te digo, yo era buena en matemáticas, entonces como que al principio son muchos cálculos, son muchos modelos matemáticos, entonces pues no tenía ningún problema, va uno andando. Exactamente qué es economía en segundo o tercer semestre, pues ni idea, uno como que va andando. Entonces hasta ese momento yo seguía con mi idea, pues sí, sector financiero. Llego a como quinto semestre, entro un poquito en crisis de qué es esto y para dónde voy, para dónde va mi vida. Yo esto no entiendo, qué estoy haciendo estudiando economía. Decido irme a hacer un intercambio a la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Para ser rico, la verdad, o sea, me desconecté un rato del tema de estudiar economía.
Y cuando volví, empecé a hacer práctica en el Citibank, sí, en la tesorería como apoyo de análisis económicos para la tesorería del Citibank, y ahí me di cuenta como la aplicabilidad que tenía la economía y lo que estaba aprendiendo, porque cuando uno está estudiando y está empezando a estudiar, no es tan obvio que todos los modelos que uno está viendo tienen una aplicación en el mundo real. Yo creo que eso es como que muchos estudiantes se agobian por eso, y pues yo pasé también por eso, como que es, ¿por qué estoy viendo estos modelos de oferta y demanda? Esto es muy abstracto, pero realmente hacer la práctica en el sitio me di cuenta que muchos de esos modelos sí tienen su aplicabilidad. Era política monetaria que yo había visto en clase en la práctica, sí, ¿no? Como las decisiones que tomaba la Junta del Banco de la República frente a la tasa de interés tenía efectos sobre inflación, sobre crecimiento, que lo que hacía la Fed en Estados Unidos tenía un impacto sobre los mercados aquí, cómo se movía el dólar, cómo se movía el mercado de deuda. Entonces ahí me empecé, o sea, como que dije, bueno, ya me empezó a bajar la crisis y, esto sí tiene aplicabilidad. Y además, después de eso, ya graduándome, cuando ya me estaba graduando en la universidad, me contactó Ana María Ibáñez. Yo había visto clase con ella de que si quería ser asistente de investigación de ella para trabajar en el CEDE, que es el Centro de Estudios Económicos de la Universidad de los Andes, en donde yo hice el pregrado, que si quería trabajar con ella en un proyecto para entender la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia. Okay. Ella se ha dedicado más a temas de conflicto y a entender por qué el conflicto, y una de las razones es un tema de informalidad en la tenencia de la tierra, y bueno, todas las repercusiones que eso tiene sobre el desplazamiento en su momento, sobre después hacer inversiones en los predios, sobre crecimiento y demás. Entonces empecé a trabajar con ella, y estando trabajando con ella me empecé a dar cuenta que la economía era un poco más que los mercados financieros, o que poder salir al sector público. Era como, esta señora, que es una gran profesora, está trabajando en unos temas que yo creía en ese momento los economistas no trabajaban, porque pues claro, uno empieza a ver micro, macro, econometría, historia del pensamiento, entonces, pero como que nunca hice el clic que esas materias uno las podía trabajar en unos temas que, pues, de conflicto armado en Colombia, que yo nunca lo había pensado. Después también, estando ya con Ana María, empecé a trabajar con Raquel Bernal. Raquel hace cosas de primera infancia, de inversiones en la primera infancia, por todas las implicaciones que eso tiene después en el desarrollo de los niños y en su desempeño en el mercado laboral. Entonces fíjate que ya estamos hablando, o sea, pero hablaba de conflicto, y ahora estamos hablando de primera infancia, las dos siendo economistas, trabajando en temas tan totalmente diferentes que yo nunca en la vida me había pensado que lo podía hacer. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta que ellas hacen una investigación muy rigurosa para entender unos fenómenos sociales importantísimos, y que están aportando al desarrollo de políticas públicas y al conocimiento y al debate desde un punto, como digo, muy riguroso, con evidencia, para decir cosas relevantes en diferentes ámbitos, en cosas que yo nunca había pensado que un economista podía hacer. Entonces dije, esto como que me gusta, o sea, yo creo que ahí fue como que hice el clic de, esa es la parte social que me estaba faltando como de la carrera. O sea, era buena en matemáticas, tenía una parte que quería pensar en la retribución que yo tenía que darle a la sociedad, o yo he tenido buenas oportunidades, entonces yo decía, esto pues yo quiero retribuir en algo a la sociedad, y de pronto por ahí puede ser, o sea, aportándole al debate público, al diseño, a partir de una investigación rigurosa de diferentes temas. Okay. Y por ahí empecé. Entonces eso fue como mi trayectoria en la universidad. Qué interesante. ¿Y todo eso lo hiciste haciendo el pregrado en economía? Haciendo el pregrado en economía, y después la maestría en economía en la misma universidad. Porque yo, lo que pasa es que uno puede hacer el coterminal. Sí.
Entonces yo hice el coterminal para graduarme de la maestría, no solo con el pregrado, sino de la maestría de una vez. Ok, pero mira lo importante que nos estás diciendo acá y eso también es uno, digamos, de los elementos a resaltar, porque claro, todo eso termina siendo igual contribuciones tuyas, de una economista a la sociedad. Pero mira cómo pasas o inicias, arrancas en el sector financiero, ¿cierto? Conociendo el tema de los mercados financieros internacionales, el impacto en los mercados colombianos, ¿cierto? Y todas esas competencias, pues las has adquirido en el pregrado de economía y tienes la capacidad de desenvolverte en el sector financiero, ¿cierto? Pero después haces un clic y cambias hacia la parte, digamos, más social, en torno a hablar de temas de tierras, temas de hablar digamos, de impactos sociales. Y mira que el economista también tiene esas competencias y esas capacidades para desempeñarse en este tipo de labores. Entonces, digamos, continuando con esta trayectoria que ya pasamos del pregrado y ya nos mencionaste que continuaste con la maestría en economía, la decisión de hacer la maestría en economía entonces va más por el lado de la aplicabilidad de la ciencia hacia lo social. Allí es donde descubres y haces ese clic de, bueno, yo quiero seguir estudiando economía a un nivel superior, pero ya no enfocado al tema de los mercados financieros, sino hacia el tema social. Exacto, y más que la maestría en los Andes en particular, en ese momento fue más la decisión de hacer el doctorado después. Okay. Porque en ese momento era, o sea, como que aún estaba entendiendo qué era lo que quería hacer. Entonces era también un tema más pragmático, era como me quedo un año más, yo sigo entendiendo qué es lo que quiero hacer, me quedo un año más, me gradúo con una maestría de una vez, ahondando y entendiendo más qué es esa investigación que ellas hacen, y después sí, entendiendo que después ellas hicieron en los doctorados, decía, bueno, esto es como el pilar para después irme a hacer un doctorado. Todavía muy insegura de qué era lo que quería hacer, porque era esa tensión entre, sí, ¿será que me gusta este lado social o me voy como para sector privado, para sector financiero? Porque pues igual como un economista tú tienes esas posibilidades y esas puertas abiertas. Claro. Creo que tienes la capacidad y el entrenamiento para irte por, si quieres, sector privado o sector público o academia. Creo que tenemos las herramientas para desempeñarnos en muchos campos. Entonces, aún en la maestría, todavía tenía la tensión de si quería sector público o sector privado o academia un poco. Seguía entendiendo qué era esto de la academia. Entonces, la maestría me permitía empezar a acercarme un poquito más a esta academia y a entender un poco más las herramientas, pero yo ahí seguía insegura. Y entonces me fui a trabajar después de eso al Banco Mundial. Okay. Entonces era como todavía, fíjate que es una todavía no sé si es academia, todavía no sé si es sector público, entonces ¿por qué no intentamos una multilateral? Entonces me fui para Washington a trabajar en el Banco Mundial, en el Departamento de Medición de Pobreza y Reducción de Desigualdad. Y ahí estuve como un año. Okay. Pero también conectada nuevamente con temas sociales, con temas de la comunidad, con temas de impacto, de desarrollo. Exacto, entonces ya se empezaba a perfilar más el tema social, pero no desde la academia como lo hacían en ese momento Ana María y Raquel, sino de pronto desde el lado multilateral, porque entonces ahí ya me di cuenta que si yo quería hacer algo como lo que hacían ellas, que fueron, pues, que han sido mis mentoras toda la vida, necesitaba un doctorado, necesitaba hacer un doctorado. Entonces eso era lo que yo no tenía tan claro en ese momento. Entonces dije, voy a tratar en multilateral, a ver cómo me va. ¿Y cómo te fue en el Banco Mundial? Me fue muy bien, aprendí un montón de mediciones de pobreza. En ese momento estaba toda la discusión de uno cómo debe medir pobreza, porque en ese momento la metodología principal era por ingresos y por necesidades básicas, pero estaba empezando a surgir toda la discusión de los índices de pobreza multidimensional. De hecho, en ese momento Colombia estaba tratando de desarrollar su propio índice. Entonces
era un trabajo como para entender estos nuevos índices de pobreza multidimensional que hoy en día Colombia lo tiene y muchos otros países lo tienen, y la miden con los dos, pero en ese momento era como la discusión, entendamos estos índices que nos miden, que dan, qué información nos proporciona, qué análisis podemos hacer con estos índices. Entonces aprendí un montón de medición de pobreza en ese momento y ahí fue cuando dije, no, yo sí lo que quiero hacer es seguir como entendiendo esto y me quiero ir a hacer el doctorado. Okay. Entonces tomaron la decisión de seguir en Estados Unidos, pero cambiar de ciudad a hacer el doctorado. Vuelvo un segundito, o sea, como que vuelvo un segundito, di unas clases en los Andes en ese momento, trabajé también como, porque en ese momento no había terminado de aplicar, entonces me volví para Colombia, trabajé para diferentes, ahí sí, otro tipo de cosas, pues yo he probado de todo. Haciendo consultoría para el sector público, entonces trabajé haciendo consultoría para Colciencias, en temas de medición de impacto. Con Raquel Bernal hicimos unos cursos de evaluación de impacto que enseñamos a unas personas que Colciencias determinó. Entonces fuimos a Barranquilla, fuimos a Bucaramanga para hacer esos módulos de evaluación de impacto y estando ahí pues terminé de hacer las aplicaciones al doctorado y me fui a hacer el doctorado a la Universidad de California en Santa Bárbara. Okay. ¿Qué tema de investigación planteaste para desarrollar tu doctorado? Entonces, mi tesis de doctorado trata de entender cuáles van a ser los efectos del cambio climático sobre la salud de las personas, específicamente en Colombia y en países en desarrollo. Entonces, el primer capítulo de mi tesis es básicamente entender si los aumentos de temperatura que estamos viendo hoy en día en el mundo y en general en Colombia, que también no somos ajenos a esos aumentos de temperatura, tienen un efecto sobre mortalidad humana. Y encuentro que sí. Muchas veces lo que se sabía en ese momento en la literatura era que, sobre todo se sabe de países que están ubicados en latitudes norte, donde tienes inviernos muy extremos, veranos muy extremos, llegan estas olas de calor con unos, no sé, más de 35 grados, 40 grados, y entonces se sabe que hay una relación de U entre el clima y la temperatura y la mortalidad. Entonces, días excesivamente calientes y días excesivamente fríos aumentan la mortalidad. Colombia, hoy en día, pues hay unos sitios muy calientes, pero en general no es tan caliente. O sea, cuando uno mira temperaturas promedio de Colombia, pues no es un país excesivamente caliente, o sea, no estamos viendo temperaturas de 50 o 55 grados, que es lo que ya se está viendo en países de Medio Oriente. Entonces, y además es un país tropical en el cual pues no hay estacionalidad, aquí no les tengo que explicar a ustedes que nosotros no tenemos estaciones, eso me tocaba hacer cuando presentaba en Estados Unidos. Entonces nosotros estamos sujetos a una temperatura muy constante durante todo el año. Entonces, si uno extrapolaba lo que sabes de las latitudes norte a un sitio como Colombia, en las temperaturas que se observan en Colombia, pues básicamente ibas a predecir que no había efecto en mortalidad. Entonces la pregunta era, ¿eso es verdad? Entonces ahí empecé yo a investigar si efectivamente esa relación de U se encontraba en un sitio como Colombia, que no es excesivamente caliente, no tenemos estaciones, y encuentro que sí, que pequeños cambios en temperatura, incluso en países como Colombia, aumentan la mortalidad. Y aumentan, por ejemplo, esa parte en la mortalidad, la parte caliente, cuando aumenta la temperatura, aumenta la mortalidad, principalmente por aumento de enfermedades infecciosas y de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, que también se encuentran en otros sitios, pero lo que hacía diferente a Colombia era ese tema de enfermedades infecciosas, afectando principalmente a los niños. Entonces, eso tiene un montón de implicaciones de política. El hecho de saber que incluso aquí pequeños cambios en temperatura nos está afectando en mortalidad y está matando a una parte importante, pues no solo a personas mayores, sino además a niños, eso tiene un montón de implicaciones, porque además necesitamos entonces empezar a pensar cómo nos vamos a adaptar. Si eso está pasando, entonces nos toca pensar, bueno,
sistemas de salud de pronto que nos toca empezar a fortalecer para tratar de adaptarnos, cómo protegemos a las poblaciones cuando hay estas oleadas de calor que se están haciendo más frecuentes. Entonces, básicamente viene mi otra pregunta de investigación que pues sigue abierta y es cómo nos adaptamos a estos nuevos fenómenos climáticos que estamos viendo con todo el cambio climático. Claro, claro, bien interesante. Y en estos temas en los que pues, claramente son tus intereses de investigación súper definidos, fíjate que también es un campo muy interdisciplinar. Entonces, seguramente tuviste que interactuar y crear grupos de investigación con, no sé, cuéntanos, ingenieros ambientales, personas que se están desenvolviendo en temas de la salud, y cómo termina siendo que fíjate que acá es bien interesante esa interacción que pueda existir entre profesionales de distintas, pues de muchos órdenes, ¿cierto? Y cómo termina un economista con alguien de la salud, con un ingeniero ambiental, cómo termina haciendo todo este ejercicio. Entonces, pues eso es algo que todavía está en proceso. Sí. Cuando estaba en el doctorado, pues fui un poco yo solita y entendiendo los datos de clima, sí. Pero hoy en día hago parte de un grupo que se llama el Lancet Countdown Latinoamérica. Okay. El Lancet Countdown, hay uno a nivel global y hay otro que está ya especializado, primero empezó en Sudamérica y ahora en Latinoamérica. Lo que hacemos es que hay una serie de indicadores relacionados con clima y salud que se están monitoreando en los diferentes años, y la idea de monitorear estos indicadores es tratar de aportar evidencia para la política pública. Aquí fue donde me encontré con las diferentes disciplinas, porque claro, aquí sí estamos trabajando personas que son médicos, personas expertas en enfermedades infecciosas, personas expertas en epidemiología, entonces muchas disciplinas. Es un reto hablar, porque muchas veces no tenemos el mismo lenguaje. Claro. Pues de pronto ellos tienen unas cosas muy técnicas que yo no entiendo y seguramente yo tengo un lenguaje desde el lado del economista que de pronto ellos no me entienden. Okay. Pero es un reto, y es un reto que estamos tratando de superar, porque definitivamente hay muchos problemas que son interdisciplinarios y este es uno de ellos. Okay. Necesitamos todos trabajar juntos para tratar de entender no solo cuáles van a ser los efectos del cambio climático en la salud, sino además los costos económicos asociados a esto y cómo logramos adaptarnos a estas nuevas condiciones que tenemos, o sea, que ya son una realidad. El hecho de que vamos a tener mayor frecuencia de huracanes, de deslizamientos, de niños, de niñas, de todos estos efectos climáticos extremos y además cambios pequeños en temperatura, sequías y demás, pues necesitamos empezar a adaptarnos y a proteger poblaciones frente a esto. Y eso todo tiene un costo. Entonces, eso es justamente lo que estamos tratando de hacer en este grupo, de entender y de hacer seguimiento a esto, de hacer investigación interdisciplinar. Entonces, no solo estoy con ellos en el Lancet Countdown Latinoamérica, sino además con otras personas y otras de la Universidad de los Andes. Entonces, hemos hecho también trabajos con personas que están en el CODS, en el centro que sigue los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con personas que están en biología, con personas que están en ingeniería, con personas que están en medicina, porque definitivamente esto es un problema interdisciplinar. Totalmente de acuerdo, y Juliana, yo creo que es un tema tan profundo y del cual necesitamos seguir allí, que yo creo que nos daría acá horas y horas hablando de él. Pero qué interesante que además haya personas acá en Colombia que se interesen por el tema, que lo pongan sobre la mesa y que la conversación continúe abierta para además quienes se interesen también en incorporarse a ella puedan estar ahí, ¿no? Eso también es clave. Bueno, un poquito para cambiar un poquito el tema, de todo lo que has hecho, fíjate cómo nos has contado que pasaste del sector financiero, pasaste a hablar temas sociales, de pobreza, de tierras además, luego pasas un poco hacia el tema medioambiental y de impacto en el globo terráqueo, se puede decir, en torno a los desarrollos que puede realizar el ser humano y el impacto que tiene esto en el mundo. De todo lo que has hecho, todo, digamos, ¿cuál podría ser ese resultado o ese ejercicio que más te llene como de orgullo hasta ahora? Porque seguramente vendrán
nuevos proyectos, pero hasta ahora tú dirás, mira, yo definitivamente me siento súper contenta porque logramos esto. Pues en términos académicos, o sea, por ese lado que te conté de ese primer capítulo de la tesis, de encontrar eso y de encontrar un resultado relevante para Colombia y para que sirva como motivación para el desarrollo de una política pública, de ese paper, así como mi hijito, porque además ese es el artículo con el cual yo me presenté a pedir trabajo, y lograr después además esa publicación de ese paper, pues eso ha sido un orgullo impresionante en términos académicos. En términos también personales relacionados a mi profesión, el terminar el doctorado y el seguir ese proceso. Eso fue un momento muy retador en mi vida. Es duro, terminar ese doctorado es duro, me costó años, me costó tiempo, me costó lágrimas, porque además es un momento en el cual tú dudas de ti, de tus capacidades, de si estás en el lugar correcto, de si lo voy a lograr, y lograrlo al final, o sea, ya es muy personal, fue como, uy, pucha, esto y perdón la palabra, pero eso fue duro, y además lo terminé en la mitad de la pandemia, y lograr eso fue uno de los logros en los cuales yo estoy más orgullosa de mí, de lo logré, de que sí pude. Te retaste, lo lograste. Sí, me lo propuse, tuve contratiempos en el camino, pero lo logré. Como te digo, es que además ahí viene el tema de la salud mental y de la ansiedad que genera este tipo de cosas. Yo en general soy una persona muy tranquila. Yo asumo todos los retos así con mucha tranquilidad, pero me iba, o sea, al final del doctorado me iba pegando. Porque es lo que te digo, porque dudas mucho de ti, dudas de tus capacidades, logras sacarte de tu zona de confort y pues lo logré. Qué bueno, felicitaciones, porque de verdad es un ejercicio de resiliencia y de constancia y de nunca abandonar. O sea, y eso también termina siendo un ejemplo para muchas personas. Yo nuevamente recuerdo, estamos conversando con Juliana Gelo, economista de trayectoria nacional e internacional, en el día, en la celebración, en el marco de la celebración del Día del Economista que venimos celebrando desde y que ojalá lo pudiéramos celebrar todo el año completo, reconociendo esfuerzos de los profesionales en economía a nivel nacional. Ya estamos entrando un poco, digamos, en el cierre de nuestra conversación, Juliana. Me gustaría que habláramos ahora acerca ya un poco de cuáles son esos retos que tiene el profesional en economía que de pronto tú hayas podido observar a lo largo de tu trayectoria, y las universidades también, ¿no? Formando los economistas de esta nueva era, de una era que claramente es totalmente diferente a la economía de hace 20, 30 años, una era que está claramente marcada por la revolución digital, estamos viendo avances en inteligencia artificial, claramente el tema, y nuevamente tocando los temas que tú manejas muy bien, los temas del impacto medioambiental, la sostenibilidad, allí vemos que pues, seguramente los economistas que vienen, que están formando actualmente, y las universidades que también están haciendo una apuesta a formar economistas del siglo XXI, ¿cuáles crees tú que sean esos retos que pueden tener los economistas en el futuro? Yo creo que aquí hay dos que de pronto se me vienen a la cabeza, y el primero es este que tú mencionas, el reto de mantenernos actualizados. En este momento la ciencia, los temas computacionales, los temas de datos, el tema de inteligencia artificial está avanzando a unos pasos agigantados. Y yo creo que el reto para formar economistas hoy en día es que queremos mantenerlos vigentes en esas herramientas, porque precisamente es lo que van a aplicar en sus trabajos. Lo que quieran hacer, porque yo creo que, y lo hemos comentado un poco, lo chévere de los economistas es que tienen un campo muy amplio, si quieren estar en sector privado, si quieren estar en sector público, más temas sociales, quieren emprender, yo creo que tienen las herramientas para hacerlo,
pero creo que necesitamos y el reto que tenemos es que esas herramientas que les damos son las de último nivel y de punta. Eso nos da a nosotros como profesores también unos retos grandes, porque obviamente yo estudié el doctorado hace un par de años, pero si yo no me mantengo actualizada, me toca actualizarme para poder dar esa información de último momento. Y creo que cada vez va a ser más rápida la actualización que yo tengo que hacer, porque ha habido, como te digo, avances no solo en temas digitales, de tecnología, de software, de datos, de manejo de bases de datos grandes, sino también además evolución en las técnicas, por ejemplo, de inferencia causal que nosotros estamos utilizando. O sea, entonces empezamos a hablar de correlaciones, las correlaciones no son suficientes, pero entonces ha habido un montón de desarrollo en técnicas de inferencia causal para identificar impactos y estas relaciones causales que también están avanzando rápidamente. Entonces, ese es uno de los retos que veo. El segundo que veo es necesitamos mejorar nuestra comunicación con otras disciplinas. Como lo hemos hablado en esta conversación, hay muchos temas que se benefician por el estudio interdisciplinar, entre esos el efecto del cambio climático sobre todo lo que viene ahorita, economía, bienestar y demás. Y hay veces siento que los economistas nos entendemos con economistas, porque manejamos un mismo lenguaje, y tenemos el reto de lograr comunicar con otras disciplinas esto que nosotros tenemos, que creemos, efectivamente no tenemos verdades absolutas, pero yo creo que tenemos cosas interesantes por decir, y creo que el reto está en que nos oigan. Y para eso requerimos de pronto pensar un tema de comunicación y de cómo comunicamos lo que estamos investigando, lo que estamos aprendiendo, lo que sabemos básicamente. Que no nos vean como esos bichos raros que ellos hablan entre ellos y solo se entienden entre ellos, ¿no? Porque pues sí, nos podemos entender entre nosotros, pero es importante que los demás nos entiendan, porque yo creo que tenemos cosas interesantes por aportar en los diferentes ámbitos que uno se desempeña. No, totalmente de acuerdo. Digamos que, y pensándolo de forma holística, los economistas podemos estar presentes, fíjate, en temas de la academia, economía de la educación, economía de la salud, en la economía financiera, en temas de procesos industriales, en temas de análisis sectoriales, y todo termina contribuyendo para la sociedad en términos generales, y eso es lo que buscamos, ¿no? Claramente temas de sostenibilidad y medio ambiente, allí podemos estar, y en la medida en que tengamos mejores relaciones con las otras profesiones, yo creo que construyendo juntos podemos alcanzar mejor e incluso más rápido los objetivos. No sé si estás de acuerdo en eso. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente. Juliana, pues nada, yo creo que hemos tenido la oportunidad de conversar de todos los aspectos, incluso de tu vida, de tu trayectoria académica, profesional. Eso te lo agradecemos profundamente, que hayas tenido la oportunidad de sacarnos un espacio en tu agenda, de venir hasta acá a las instalaciones de FADECO, conversar con nosotros. Yo quisiera que por último, ya para cerrar, le dieras un mensaje a todos aquellos estudiantes que están terminando su secundaria, su bachillerato, quisieran estudiar algo, continuar estudiando, y la economía les ha sonado por allí en algún momento, y pues que ya tienes una trayectoria bien importante. Desde tu experiencia, ¿qué consejos les darías para que ellos terminen de descifrar si realmente economía es lo que ellos quieren estudiar, y que den ese paso? Porque acá claramente estamos bien interesados en poder continuar formando economistas con las mejores calidades, para que también desarrollen su carrera con éxito, que es realmente importante. Entonces, un mensaje para los próximos estudiantes de economía. Pues yo les diría que le den una oportunidad a la carrera, que hay veces uno se encajona en que el economista solo hace modelos de oferta y demanda o ciertas cosas, y lo que yo les digo es la economía va más allá. O sea, no es fácil definir lo que hace un economista, precisamente por la cantidad de cosas que un economista puede hacer. Entonces, que piensen la economía como un método. Es un método que, bueno, que además, o sea, primero, la economía estudia la economía como un objeto, ¿no? Que hace que un país crezca, que hace que haya inflación, esas relaciones con desempleo y demás, eso es un objeto.
pero que piensen la economía como una serie de herramientas que les va a permitir identificar y solucionar algunos problemas, o proponer, digamos, no solucionar, porque eso es un poco ambicioso, pero al menos proponer soluciones a esas preguntas que ellos tienen, que pueden ser tan diversas como cosas muy relacionadas a el sector privado. Entonces, por ejemplo, cómo hacen las personas que trabajan en TikTok para aumentar, y aquí perdón el anglicismo, su engagement o su cantidad de clics que la gente hace o la cantidad de videos. Ahí por detrás hay economistas. ¿Por qué? Porque están analizando datos, están analizando relaciones causales. Entonces, fíjense que es una pregunta que alguien puede hacer desde el sector privado, pero también hay preguntas tan sociales como cómo aumentamos el bienestar, cómo protegemos a la población del cambio climático, cómo nos adaptamos. Entonces, fíjense que la economía es más allá del estudio de la economía como un objeto y más como un método que les va a permitir resolver las preguntas proponer soluciones para preguntas que ellos tengan, de los diferentes ámbitos y temas que les interese, desde el sector privado, desde emprendimientos, desde el sector público, desde consultoría, desde academia. Entonces se puede aplicar ese método en muchos ámbitos porque además nos da una estructura mental para organizar ideas, para entenderlas y para después proponer soluciones basadas en evidencias y justificadas con ese marco teórico que nosotros tenemos. Entonces que le den un chance, que es más allá de esos modelos aburridos que ellos creen que han visto. Quisiera invitar también a las mujeres. Por supuesto. Que por favor estudien economía, es interesante y tenemos un problema de representatividad. Y si para algo sirve esta entrevista es que las mujeres también lo logramos en esta profesión, que no se dejen, que no crean que son malas en matemáticas, entonces no pueden. Ellas tienen todas las capacidades para hacerlo. Súper, súper bien. Entonces, bienvenidos a esta carrera que es chévere. Igualmente todos bienvenidos, bienvenidas. Y bienvenidas. Bueno, pasamos a la parte un poco protocolaria del asunto, pero pues queremos desde AFADECO claramente agradecer el espacio, agradecer este momento. Tenemos acá un reconocimiento, lo voy a leer básicamente para que pues quede el registro aquí entre las cámaras. La Asociación Colombiana de Facultades, Programas y Departamentos de Economía, AFADECO, otorga un reconocimiento especial a Juliana Gelo Sarmiento, exaltando su prominente trayectoria profesional y académica por los valiosos aportes que como economista ha realizado en Colombia. Gracias por ser un ejemplo para nuestros futuros economistas. El día de hoy, 2 de agosto de 2024, en el marco de la celebración del Día del Economista, Juliana, muchísimas gracias y queremos hacerte entrega de este reconocimiento. Muchas gracias, muy orgullosa de este reconocimiento y feliz de haber podido estar aquí conversando con ustedes. Qué bueno, Juliana. Bueno, pues nada, para todos aquellos que nos están viendo en este momento, agradecerles también por acompañarnos hasta aquí. Ya saben, AFADECO es la Asociación de los Pregrados de Economía a nivel nacional. Esta es su casa. Invitar a todas las personas que están interesados en conocer qué es la economía, qué hacemos los economistas, a que vengan, conversen con nosotros. Estamos completamente abiertos justamente para eso, para que tengamos esas conversaciones abiertas. Muchísimas gracias a todos. Feliz Día del Economista y nos estaremos viendo en próximas oportunidades. Hasta luego.